Capítulo 11 Parte 2 Alisa me sonrió, sí. También es la diosa de la gravedad. Esa es la fuerza que evita que todos nosotros no saltemos volando en el aire cuando saltamos. Es extremadamente poderosa y peligrosa. Actualmente está encerrada en la superficie de la mazmorra. No puede ser liberada a menos que alguien lo haga o cuando su poder esté completamente restaurado. Eso lo explica. Murmuré para mí mismo, supongo que cada Yacalope había hecho algo asombroso por los conejos hasta el 13. Recibía sentimientos que confirmaron mis respuestas. Muy bien, señoras, si tienen preguntas, pregunten, les dije a los tres y me apoyé contra una pared para mirar. Pensar que este lugar fue creado por una diosa que estaba enamorada de Zeus. ¡Qué persona tan terrible de la que estar enamorado! Negué con la cabeza ante esos pensamientos. Para empeorar las cosas, la mazmorra comenzará a apuntar al almiraj. Tengo que encontrar la forma de sacarlos de aquí. Vi a Riveria dar un paso adelante de nuevo. ¿Cómo conoces a mi alias? No creas que el Dungeon no tiene oídos. Uno de mis jóvenes corredores había sobrevolado a tu grupo de viaje antes. Otros monstruos se informan entre sí de los aventureros más fuertes que descienden al Dungeon. Supongo que nos has descartado como criaturas que no pueden pensar por sí mismas. Alisa realmente no era lo que esperaba en absoluto. Parece que su primera impresión no se parecía en nada a ella. Debo haberla tomado con la guardia baja si ese fuera el caso. Esa respuesta, sin embargo, no pareció detener o incluso ralentizar a Riveria. ¿Entonces por qué el acto? ¿Por qué actuar como monstruos sin sentido? Joseph von Stahl se rió de ella, signo de interrogación abierta, y renunciar a nuestro elemento sorpresa. ¿Que la gente sepa que los monstruos no son tontos y que podemos librar una guerra como ellos? Por favor, nos enfrentaríamos a ejércitos, no a pequeños grupos de aventureros como tú. Seguro que los grupos son poderosos, pero imagina un ejército viniendo aquí con las bendiciones de Dios. Debes ver el pánico que habría causado. Lo que va a causar. Riveria tuvo que admitir que tenía más sentido de lo que le gustaría. Habían mantenido un buen acto durante tanto tiempo. Pensar que todo esto estaba saliendo a la luz porque yo, el Yacalope, había regresado a mi gente. Habían pasado miles de años si esta mazmorra pasó sin que nadie supiera cómo se hizo, por qué se hizo o quién lo hizo. Impresionante descubrirlo todo en una sola sesión. Si ese es el caso, ¿cómo es que Zeus o los otros dioses no se habían dado cuenta de que Zona creó este lugar? O mejor aún, ¿cómo es que Zeus no delató a Zona? Zeus le tiene miedo a Zona. Esa fue la respuesta más simple que he escuchado en todo el día. De hecho, me aparté de la pared con incredulidad. Zeus era un recuerdo apareció rápidamente y pude parpadear. Bel, hay un tipo de mujer que debes evitar, se llaman las destructoras del harén. Son las que no te tolerarán estar con ninguna otra mujer por ahí. Te querrán para ellas solas. Debes evitarlas en toda costa como si tu vida dependiera de ello. He conocido a 3 de ellos y todos han sido diosa. Debes tener cuidado con ellos. Zeus me lo había explicado. Tenía 12 años en ese momento. Sí, empecé a despedirlo, lo que provocó un gran arrebato de Zeus. Estoy siendo serio, Bel. Me gritó como si estuviera cometiendo el mayor error de mi vida si no escuchaba estas palabras. Al no verlo tan molesto por algo como esto, me apresuré a negar con la cabeza, lo haré. Bueno, dijo asintiendo con la cabeza antes de continuar, esas mujeres que caen en esta categoría harán todo lo posible por mantenerte a solas. Harán todo lo posible para arruinar todas las relaciones que tienes con otras mujeres. De hecho, podrían matarlas por completo. Si creen que son realmente una amenaza para su amor. Mierda. Exclamé, eso suena horrible. ¿Por qué iban a hacer eso? Eso se llama celos de las mujeres. Explicó, es por eso que a las mujeres terminan odiándose entre sí, no les gusta compartir algo que aprecian con nadie. Signo de exclamación abierta. Entonces, ¿cómo es posible un harén? Que mi querido muchacho es lo que estoy tratando de enseñarte. Lo miré con curiosidad. Entonces, ¿dónde está tu harén? Había una expresión de dolor en su rostro ante ese pensamiento. Como he dicho, me he encontrado con 3 de ellos. 2 de los cuales venían detrás de mí. Uno todavía está detrás de mí mientras hablamos. El otro me quiere muerto pero no dejará su casa. Comencé a aplaudir y a reírme, así que estaba hablando de Zona. Ese pobre y viejo tonto. Nunca hubiera pensado en eso. No podía dejar de reír. Debo haber parecido loco por un momento. Lo siento, es solo que recordé una sesión de enseñanza que tuvo conmigo, para pensar que estaba hablando de Zona. Riveria me fulminó con la mirada, esto no es un asunto de risa, Cranel, parece que Zeus le había ocultado la verdad a todo Horario si este es el caso. Dejé de reírme y la miré con una sonrisa cautivadora, creo que por eso fue expulsado de Horario, ¿no crees? Freya o Loki deben haber descubierto que él escondía algo.
cuando su familia fue a luchar contra el dragón. Perdió a todos sus aventureros más fuertes. Luego fue expulsado por Loki y Freya. ¿De verdad crees que su razón para hacerlo fue porque él era el más fuerte o un pervertido? Hay muchos pervertidos en Horario y no veo cualquiera que los expulse. Riveria parecía pensativa mientras procesaba eso. Ella era más joven cuando echaron a Zeus de Horario y, para su descontento, no podía recordar cuál era la razón por la que Loki persiguió al dios. Comenzaba a tener sentido que la familia Zeus hubiera logrado algunos de los logros más asombrosos y que Loki se estaba poniendo celoso del hecho. Loki siempre se quejaba de cómo Zeus sabía eso o esto. Sus ojos se abrieron, finalmente tenía sentido ahora. Todo se estaba juntando. Bel parecía estar en el epicentro de estos avances revolucionarios. No podía creer que Bel fuera la razón por la que todo estaba saliendo bien. Aquí estaba ella, en el centro de la historia que se estaba haciendo. El chico ahora tenía tantas cosas sobre sus hombros que se podía ver en sus ojos. Estaba abrumado por todo. Sin embargo, se las arregló para verse a sí mismo y mantenerse un poco más alto. Se lo estaba tomando lo mejor que podía. Era difícil describir lo que era. Estaba claro que el Nyakalope no era una habilidad, no, era un Nyakalope. Era una raza de gente muy parecida a altos elfos silvanos, humanos y enanos. Para complicar aún más las cosas, fue el último de su especie, pero también el líder de muchos. Había miles de personas animándolo cuando entraron en este lugar. Pensar que todo esto estuvo oculto durante años y que nadie lo había cruzado jamás. Todas las preguntas de Riveria habían sido respondidas, pero todavía era como si estuviera olvidando algo. No podía poner su dedo sobre él, pero había una sensación molesta en la parte posterior de su cabeza. Ahí estaba. Había encontrado la pregunta que él aludía. ¿Es posible para nosotros derrotar al Juggernaut y estarás bien aquí? No, eso sería imposible. Seguirán desovando hasta que el último cristal caiga del techo. Hay miles de ellos allá arriba. Es la razón por la que nadie comete el acto que hemos hecho. Significará la muerte para ellos. Elix explicó con tristeza. Bueno, ¿qué pasa con los Needle Rabbits? ¿No pueden llevarte? Riveria se preguntó en voz alta. ¿Crees que tendrán lugar para más de 1 millón de nosotros? Podrían llevarse a algunos, pero no a todos. Ellos mismos tienen una población de 1.700.000. Joseph Stahl señaló. ¿Cuántos tienes? El Amazonas finalmente habló. Para ser honesta, no podía creer que se la encontraría aquí, de todos los lugares. Pensar también que encontró y siguió a Bel. Fue extraño. Recordó su lucha contra Tiona en un momento. Ella era una de las antiguas maestras de Tiona para el caso. Stahl respondió una vez más. Estamos en 1 millón respectivamente. Entonces, ¿qué hay fuera de la mazmorra? Eso vino de Aes para su sorpresa. Eso sería imposible, los aventureros estaré demasiado sorprendido de ver un ejército de Almiraj y Needle Rabbits liderados por la familia Loki y yo para hacer algo. Oh, y no creas que voy a dejar a los Needle Rabbits aquí abajo tampoco. Todos nos vamos. Bel había confirmado su plan de reunir a todos los conejos monstruosos. No es raro que los aventureros domestiquen monstruos. Claro, esto podría poner a la gente al límite, pero mientras no hagas algo que cause daño, deberías estar bien. Demonios, los dioses estarían asombrados con esta hazaña. A Cranel le había gustado la idea de Aes. El problema que veo es que no tengo ni idea de dónde. Espera. ¿Pueden ustedes sobrevivir al frío extremo? Estaremos bien sin importar a dónde vayamos. Podemos sobrevivir al frío o el calor extremos mientras haya árboles. El orgullo en la voz de Von Stahl hizo sonreír al chico. Él asintió y luego se volvió hacia ella. Riveria, ¿el área norte sobre Horario todavía está deshabitada? Estaba hablando de Siberia. La parte más fría del continente y el norte más lejano al que podrías ir. Era la zona donde nadie se atrevía a entrar por el frío que hacía. Hablaba de 88 grados bajo cero. Siempre hacía frío, excepto en 3 meses en los que apenas pasaba de los 20 grados. Se veía como una tierra no rentable que no podía colonizarse ni debería. Era el lugar perfecto donde podía ver lo bien que funcionaría. Ya nadie se atreve a ir allí. Cualquiera que haya intentado explorar la zona tiene que irse antes de llegar demasiado lejos o correr el riesgo de morir congelado. Ella le había explicado a Cranel. Se está tomando muy en serio su papel de líder. Casi me recuerda a... Apóstrofe estaba la imagen de su difunto abuelo que había fallecido a la edad de 957. Era un hombre sumamente amable y entendido. Fue conocido como el Kilon de Great. Se había hecho cargo cuando Feldia no había regresado de la mazmorra hacía mucho tiempo. Feldia fue una gran reina. Cuando Kilos dio un paso al frente, puso fin a todas las disputas entre elfos y humanos. Había sido reemplazado por su padre. Un hombre que vivía a la sombra de su padre. Un hombre que quería ser grande por derecho propio.
Había hecho todo lo posible para evitar que ella viera el mundo exterior. Había estado con él durante 71 años hasta que se cansó de la actitud negativa de su padre hacia su interés en el mundo exterior y decidió irse. Había dejado el bosque con su seguidora y amiga Aina. Su abuelo Kirousal fue un gran líder que se preocupó por su gente. Pensar que lo vería en Cranel. Apóstrofe no hay más que ese chico que lo que deja ver. Creo que tenemos nuestra respuesta. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que caiga el primer Juggernaut? Preguntó mirando a Elix. 2 horas. ¿Qué era en algún lugar en la tercera hora? Bell apretó el puño con ira o frustración. Podría haber sido cualquiera. Que así sea, gruñó. Hoy comenzamos la larga marcha hacia Siberia. Tenemos suerte de que esta sea la temporada de verano. Creo, la miró. Rivera confirmó su pregunta no formulada. Tendremos un mes más o menos para construir y prepararnos para el invierno. Quiero que estemos listos para tenernos listos en 1 hora. Eso pareció asustar al Consejo de Ministros. Simplemente no tenemos tiempo para esperar. Nos preparamos para dejar la mazmorra ahora. ¿Hay alguna manera de que yo dé una dirección de algún tipo? Elix le sonrió a Bell. ¿Ya quieres dar una dirección tan temprano? Creo que sería lo correcto ya que soy su sirviente, ¿no estás de acuerdo? Merle arqueó una de sus cejas. Sigues diciendo sirviente, ¿por qué no líder? Parecía demasiado curiosa. Rivera tuvo que decir que ella también se preguntaba por qué seguía diciendo eso también. Mirando a todos los demás, pudo confirmar que todos tenían su forma de entusiasmo por saber también. Soy un sirviente de mi gente. Brindo un servicio para mantenerlos a salvo, brindarles conocimientos, brindarles refugio, brindarles alimentos, brindarles una toma de decisiones que los mejorará. Un líder lidera. Un siervo escucha y obedece. Una vez más, Bell Cranel había mostrado más madurez de la que debería tener un chico de 14 años y sorprendió a todos. ¿Cuántas veces iba a hacer eso hoy? Estoy haciendo un mapa. Hago esto para todos los pisos y tomo notas en el costado que explican mis hallazgos. Ya sabes, lo que se supone que deben hacer los aventureros. Explorar y calcular datos. Está bien, no se lo reprocho a nadie, la vida es demasiado corta. Sí. Me gustaría aprender. Si bien empezaste tan débil o más débil como yo cuando te convertiste en aventurero. Cuéntame más acerca de cómo esa no es la olla que dice que la caldera es negra. Si crees en ella o no, todavía no prueba que yo no lo creyera. Mata a un minotauro. Hay más de una forma de matar a un oponente. Usar tus manos desnudas en todo no es la única. En segundo lugar, no llames a las mujeres brujas ni les digas que cierren la boca. No es de extrañar porque estás soltera. Rivera tuvo que calmarse con eso último. Bette todavía estaba soltera y eso hizo que esa línea fuera aún más humorística. Solo en esos breves encuentros con él, había demostrado ser mucho más sofisticado de lo que nadie hubiera imaginado. Cranel estaba demostrando ser una persona mucho más complicada que un simple aventurero. Prácticamente acababa de resolver el calabozo en 3 meses sin explorarlo todo. Seguro que todo era cuestión de circunstancias, pero incluso con eso en mente, lo hizo. Encontró nuevos lugares escondidos, con la ayuda de Zeus sí, pero siempre tendría su nombre en él. Sobrevivió a innumerables encuentros con enemigos poderosos que lo abrumaron. Luego estaba su personalidad. Era maduro pero aún tenía tendencias infantiles. Era inteligente y luego salió e hizo algo que no lo era y al diablo con las consecuencias. Era amable, pero podía irritarse fácilmente. Él era excéntrico. Y eso es lo que lo convierte en un hechizo de fuego suelta. Ahora, empecemos. ¿Qué hay del plan de batalla, señor? Bonestal había interrumpido a Bell. El conejo tenía un buen punto. No hubo tiempo suficiente para evacuar a 1 millón en el transcurso de 2 horas y algunos cambios. Iba a ser una pesadilla logística. Se frotó la parte de atrás de la cabeza tímidamente. Bien, parecía nervioso. Rivera había visto esto antes en todos los jóvenes aventureros cuando se enfrentaba a la planificación. No tenían experiencia en hacer planes con otros. Cranel estaría en ese grupo más que otros porque había estado volando solo en la mazmorra durante 3 meses solo. Y se estaba mostrando más ahora. No se podía esperar que alguien fuera genial desde el principio. Si lo hiciste, estabas loco. Había demasiado que considerar una vez que alguien tomaba el poder. Había secretos que habían estado ocultos que nadie sabía que aparecerían de inmediato. Luego estaba el hecho de que tenías ejércitos que administrar. Gente para complacer. Luego había otras naciones de las que tenía que preocuparse. Esperar que alguien sea bueno en todo eso a los 14, una locura. Si bien Bell se las había arreglado para interpretar el papel, no tenía experiencia en el papel. Ella le proporcionaría la ayuda que necesitaba por ahora, ya que tenía lo que él no tenía. Ella era un vicecapitán de la familia Loki. Tenía que mantener a los miembros más ruidosos en línea y formar tácticas sobre la marcha. Algún día tendría que liderar a su propia gente.
Por eso quería experimentar el mundo para tener una mejor idea de cómo liderar. Era algo que su abuelo le había dicho antes de morir. Creo que la mejor manera de liderar es no quedarse sentado en casa y mirar desde lejos. Es estar entre su gente y darse cuenta de sus luchas. Solo entonces sabrá cómo liderar. Solo entonces tomará las decisiones correctas para lo que es lo mejor para tu gente, no para la nación. Es la gente la que hace la nación, no la nación la que forma la gente. Eran las palabras que la hacían querer experimentar el mundo exterior fuera de su casa. Nunca sabría lo que la gente quería o necesitaba si se sentaba en casa y estudiaba. En su tiempo libre había hecho una autoinvestigación, había explorado el mundo, había conocido a gente grandiosa y terrible. Fue gracias a él que ella pudo aprender tanto como lo hizo. Su padre nunca vio eso. Estaba demasiado ocupado tratando de mantenerse alejado de las sombras. Dio un paso adelante. Creo que tengo una solución para eso. Todos los ojos en la habitación la miraron. Ella miró a Merla. Dijiste que estás a cargo de la magia. ¿Qué sabes? Conozco un hechizo de recuperación, un hechizo de curación, un par de hechizos de hielo, y mi hechizo más poderoso es la bendición del Señor del Hielo. Es un hechizo que puede agregar magia de hielo a cualquier cosa, incluida la magia. Esos no serán lo suficientemente fuertes como para afectar los Juggernauts, desafortunadamente. Rivera procesó esa información y pudo ver múltiples contadores de la criatura. Afortunadamente, no necesito que los dañes, cualquier cosa estará bien. Esto es lo que propongo. Salto de página, podía sentirlo. Estaba en la boca de mi estómago. Creo que el término se llamaba tener mariposas en el estómago. El nerviosismo que uno siente al dar un discurso. Sin embargo, no fue un discurso sobre algo que no le importaba. Este es un discurso en el que te importó. Fue un discurso que te importó y tuvo un gran efecto. Fue aquí donde comenzaría mi carrera. Estaba a cargo de una población de más de 1 millón de criaturas que tenían mente propia. Un pueblo obligado a vivir bajo el gobierno de una diosa loca. Era hora de que se ganaran la libertad. Era hora de que vieran la superficie real. Era hora de reconstruir todo lo que perderíamos. Sería un momento de lucha. Incluso yo sé que una vez que empecemos a asentarnos en la superficie nos enfrentaremos a la indignación y seremos llamados a ser destruidos. No tenía ninguna duda de que esto sucedería en algún momento. La pregunta que tenía era, ¿cuánto tiempo antes de que eso sucediera? ¿Hasta dónde llegaría esta nueva raza de personas? ¿Cuánto lucharán? ¿Cuánta pelea tuvieron? Inhalé. Exhalé. Esto probablemente pasará a la historia en algún momento. Pensar que yo, un aventurero sin nivel, llegaría tan lejos en la mazmorra. Pensar que descubriría el misterio de la mazmorra en 3 meses. Pensar que era una especie de ser legendario que iba a servir a todos los conejos. Pensar que los sacaría del calabozo a un mundo nuevo. Pensar que aquí era a donde me dirigía. Era un chico de 14 años puesto en una posición que nunca creí posible. Fue loco. Fue una locura. Estaba loco al pensar que podía manejar esto. Ahora sabía que no había vuelta atrás. Ya había dado el paso adelante. Lo había hecho yo solo. Yo no volvería. Esto fue. La vida de toda una especie estaba en juego. Pensaron que yo tendría las respuestas para ellos. Tuve algunos, pero sin la ayuda de Riveria y Ice, no creo que lo hubiera hecho. Habían hecho grandes puntos. El plan de Riveria funcionaría bien. Tenía total fe en sus habilidades. Todo lo que me quedaba era dar mi dirección. ¿Querían el regreso de Yacalope? Bueno, eso es lo que iban a conseguir. Podría parecer un desastre, pero eso no me detendría. Tenía un trabajo que hacer. Salí al balcón que dominaba el edificio del consejo. El rugido con el que era carne fue 2 veces más fuerte que antes. Pensar que todo esto estaba sucediendo porque habían visto a Yacalope como una especie de figura divina. Me puse de pie y esperé a que el rugido se calmara. Contemplé la masa de almiraj. Tenía que haber miles mirándome. Me tranquilicé. Hoy es el primer día en que yo, Belcranel, el Yacalope, he vuelto al servicio de mi gente. Tuve que silenciarme cuando un grito muy fuerte de miles me interrumpió. Una vez más tuve que esperar a que los vítores se apagaran nuevamente. Pensar que estuve luchando por mi vida minutos antes para descubrir que soy el Yacalope. Realmente me asombra lo mucho que puede cambiar en cuestión de minutos, incluso segundos. Hice una pausa. Una vez más miré por encima del almiraj. Ahora debo informarles de sus acciones contra el Dungeon. Ha causado un gran malestar, y estamos en el epicentro. El Dungeon nos ve como una amenaza para la paz que se hizo hace tanto tiempo. Nos teme. Ella nos teme. Ellos saben que se acerca un cambio. Hubo un poco de alegría en eso. Zon había hecho esta mazmorra y había colocado estos cristales sobre nuestras cabezas como una repercusión por desobedecer. Ella piensa que un ejército de Juggernauts evitaría que nos reuniéramos. Yo digo que no, no tenemos miedo.
Yo digo que no, no obedeceremos su llamada. Yo digo que no, no vamos a seguir sus reglas de odio. Yo digo que no, ya no te necesitamos. Yo digo que somos libres de hacer nuestras propias llamadas de ahora en adelante. Por estas razones, estas leyes nos obligan para seguir. Digo que hemos terminado. Es hora de que nos vayamos. Es hora de que lo hagamos por nuestra cuenta. Es posible que ya no nos quedemos aquí en el Dungeon. El Dungeon seguirá cazándonos hasta que desaparecerán por completo si nos quedamos. Todos los monstruos nos verán como enemigos. No tendría sentido que nos quedáramos. A algunos de ustedes no les gustará esta transición porque la mazmorra ha sido su forma de vida durante años. Toda su vida. Hubo un silencio con esto. Me di cuenta de que este iba a ser el problema central. Tenía que hacerles ver este lugar, no como su hogar. Te han mentido, este lugar nunca fue un hogar. Es y siempre fue una prisión. Mira a tu alrededor, estás encerrado en esta celda circular con la amenaza de Juggernauts encima de ti si desobedeces a tu maestro. Parecía haber indignación por eso. Era como si hubiera dicho una verdad que ellos sabían pero temían decir. No querían creer que solo estaban siendo utilizados hasta que no fueran útiles. Debemos perseverar ya que hay un nuevo hogar que me ha asegurado. Es un lugar alejado de los aventureros, el calabozo, zona. Nadie se atreve a entrar en esta área debido a los fríos meses implacables. Esto, sin embargo, no nos afectan. Podemos sobrevivir en cualquier lugar que queramos. El calor ni el frío nos impedirán encontrar nuestro nuevo hogar. Hoy marca el primer día que nos mudamos a nuestra propia libertad, nuestro propio hogar. Hoy marca nuestra independencia de la mazmorra. Todos ustedes libres. Lancé mis manos y vi como el rugido atronador de la multitud sacudía el suelo. Me sentí cansado. Todo ese estrés me estaba invadiendo. Esa había sido la parte fácil. Las próximas horas iban a demostrar hasta dónde iba a llegar este movimiento. Este era el momento en que mis palabras resultaban ser ciertas o no. Habían estado esperando lo suficiente por su Jackalope. Ahora que estaba aquí, iba a hacerme más fuerte por el bien de ambos. Reuniré todas las razas de conejos bajo una bandera. Nos convertiremos en nuestra propia nación. Una nación que sobrevive en las inclemencias del tiempo. Hágales saber que Jackalope y su gente se reunirán. Me alejé del balcón y regresé a la mesa redonda mientras los vítores seguían rugiendo detrás de mí. No había nadie en la habitación más que yo. Tenían planes que debían completarse. La evacuación finalmente podría comenzar. Riveria realmente me había sorprendido. El plan que se le había ocurrido era inspirador. Nunca había visto ni sabía lo malo que era un Juggernaut. Aparentemente, era muy poderoso que un grupo de aventureros de primera clase tuviera problemas para luchar contra uno. Dijeron que solo un tonto intentaría convocar a uno al propósito. Ahora había un ejército de ellos encima de nosotros. Esta iba a ser la pelea del siglo. 3 aventuras de nivel 6, un Jackalope de nivel 1 y un ejército de Almiraj. Iba a ser una pelea larga y dura. Al escuchar pasos detrás de mí, me volví para mirar a la persona. Fue Ice. Ella me estaba mirando intensamente por alguna razón. De hecho, esa emoción no parecía muy común en ella. Estaba tan acostumbrado a verla sin emociones en su rostro. Ella me estaba mirando directamente a los ojos con esa mirada de fuego. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte con Ice? Tan pronto como terminé ella ya estaba hablando. ¿Conoces al dragón negro? Hizo una pausa sin esperar eso, pero le respondí lo mismo. Sí, él fue el que mató a mi padre y a mi madre. Era una de mis metas cuando vine aquí, matarlo. Me los había quitado a mí y a mí. Ni siquiera pude pasar tiempo con ellos. Cada segundo que está vivo es un insulto para mí. Esa mirada intensa se desvaneció de ella. La miré y pude que hubiera una razón por la que ella había hecho esa pregunta. De hecho, parecía fuera de lugar desde que dejé escapar eso cuando estaba peleando. Déjame adivinar que eres igual, ¿verdad? Pregunté en voz baja. Ella asintió suavemente a mis palabras. Sí, necesito matarlo y recuperar a mi madre. Los extraño. La miré desconcertado. ¿Tu madre? ¿Cómo sabes si todavía está viva? Ella era un espíritu. No pueden ser asesinados por medios normales. Parecía estar más deprimida por lo que había dicho. Oh no, sabía dónde iba esto. Ella apartó la mirada de mí. Pensar que ella vendría a mí de todas las personas y sacaría esto a colación. Por otra parte, estoy en la misma situación que ella. Nuestros padres murieron por la misma bestia y ahora mira dónde estamos. Sabía que tenía que decirle algo. Eres una chica fuerte, Ice, con buenas intenciones, negó con la cabeza. ¿No? ¿No crees que eres bueno? ¿Cómo podría ser? Mi objetivo está impulsado por la venganza y por mi propio bien. Ella murmuró amargamente. Fruncí el ceño ante sus palabras. ¿Eso es todo? Eso hizo que ella me mirara con furia. Entonces el hecho de que quieras salvar a tu madre en el que me acabas de decir que no está muerta no es suficiente.
¿Cómo es esa venganza? Lo que estoy haciendo es venganza, tienes una razón, tu madre está viva mientras que la mía está muerta. Ella se estremeció ante eso, pero aún parecía lista para intervenir. Pero nada. Luego está el hecho de que podría escapar de nuevo una vez que haya recuperado todo su poder. Eso pondrá la vida de todos en peligro. Zona volverá y también lo hará el dragón. Esto no es por venganza. Es un asunto de la seguridad de la población y el rescate de tu madre. Estaré ahí para juzgarte si lo hiciste por venganza o no. Yo no, lo mataremos. Lo quiero muerto por múltiples razones. Puse mi mano en el hombro de la niña y la miré a los ojos. Estoy peor que tú. Ella baja la cabeza, por lo que no sé, pero la escuché murmurar, nunca seré un héroe. Lo había dicho tan tranquilamente que si yo no tuviera los sentidos que tenía, no la habría escuchado. Yo no siendo un punk la llamé por eso. Los héroes en los libros están demasiado sobrevalorados entonces. Ella me miró con confusión, como si yo estaba loco porque sí, una persona que quiere salvar a su madre, hacer amigos en el camino, lucha contra monstruos que quieren matar a otros no es un héroe, entonces nadie tiene que derecho a ser llamado un héroe. Demonios, diría que son bastante arrogantes si ellos mismos se llaman a sí mismos un héroe de todos modos. No creo que alguna vez obtendría esa imagen de Ice parada ahí en un silencio de asombro mirándome cabeza. La luz del balcón brillaba sobre ella haciéndome verla con una nueva luz. Una chica que iría al infierno y volvería a buscar a su madre. Una chica que no se llamaría a sí misma una heroína porque pensaba que lo que estaba haciendo era venganza. Una chica con un pasado muy triste. Una chica con un hermoso cabello amarillo. Amarillo. Me preguntaba cómo se vería ella si hiciera esto. Le puse un poco de pelo detrás de la oreja. Maldita sea. Ella se vería bien sin importar lo que hicieras. Como una muñeca. Ahí está. Deja de intentar esconderte tanto. Le dije con diversión al ver la ómiga. Ese puchero. Ag. La ternura. Ella estaba haciendo pucheros porque yo la estaba tomando el pelo. Para. Negué con la cabeza ante eso y comencé a alejarme de ella, pero me detuve justo en la puerta. Volviendo un poco la cabeza con una sonrisa. Creo que eres mucho más un héroe en el hecho de que no te ves como tal. Hazte más fuerte, Ice. Necesito que estés lista cuando matemos a ese dragón. Fue gracioso porque yo era mucho más débil que ella. Decirá. Me tengo. Necesito ser más fuerte para mí, para mis metas y para mi gente. Ahora era mucho más importante que un simple aventurero. Sin embargo, ahora mismo necesitaba prepararme para la próxima batalla. Iba a estar muy cerca. Salto de página. La tercera ahora estaba sobre nosotros y el cristal del sol se oscureció hasta el punto en que las luces se apagaron. Warren estaba oscuro. Sabía que esto vendría, pero no podía creer que el momento ya estuviera sobre nosotros. Al menos habíamos logrado sacar 700.000 de la madriguera hasta ahora. No había dejado de mirar el cristal ya que ahora podía ver claramente el Juggernaut. Se movía en el cristal, sacudiéndolo como un pollito que sale de una cáscara de huevo. Seguí mirándolo desde mi punto de vista en lo alto de la pared del Dungeon. Riveria y Merla estaban conmigo aquí en esta cueva. Este era el punto donde dejaremos caer el techo encima. Sería yo quien cortara las cuerdas que harían que esta cueva cayera sobre la bestia. Riveria simplemente no lo sabía todavía. Eso y Bache había podido envenenar mis armas. Lo había considerado una buena idea para asegurarme de que cualquier persona que pudiera enfrentarse al Juggernaut tuviera sus armas envenenadas. Al menos ralentizaría la cosa. Si uno de nosotros tenía suerte y le disparaba en la cabeza, el veneno lo mataría. Ojalá. Ice y Bache tuvieron la parte difícil. Tuvieron que prender fuego al bosque, lo que evitaría que aterrizara y tratara de excavar el almiraje en los túneles de abajo. También tendría que atravesar la barrera de hielo que habían construido Riveria y Merla. ¿Quién hubiera pensado que un monstruo tan pequeño podría colocar un hechizo sobre otro hechizo? Ya casi era hora. El cristal comenzó a caer, pero la última piedra lo mantuvo en su lugar antes de que pudiera caer del todo. Esa fue la señal. Observé como un pequeño incendio surgía del bosque. Un incendio forestal masivo pronto devoró todo. El fuego alcanzó el cielo. Quería abrazar al Juggernaut. Mantuve la calma al ver que los incendios se apoderaban de la celda de la prisión que mi gente había estado en llamas. Fue un motín en la prisión. La última piedra cedió. Cayó el cristal. Aquí vienen los guardias. Riveria todavía estaba de pie junto a mí y no pude evitar mirar mientras la bestia se liberaba del cristal. Tal como habíamos planeado, la bestia había aterrizado en el fuego. Gritó de dolor por las llamas al rojo vivo, pero yo lo sabía mejor. Eso no le había hecho nada, pero lo sorprendió. Tenía que atravesar la barrera de hielo mientras estaba en llamas al mismo tiempo. Este plan podría funcionar. Una vez que el Juggernaut hizo un agujero en la barrera de hielo, Ice y Bache atacarían al Juggernaut y le harían suficiente daño antes de destruir los pilares.
la barrera caería encima de ella. Una vez que eso suceda, Rivera despediría su Real Abatain. Real Abatain era una magia de aniquilación de área amplia. Es el segundo nivel de la magia de ataque de Rivera Basgwindheim. Basgwindheim fue el tercero y el más poderoso, sin embargo, causaría demasiado daño y podría causar la caída de más de un Juggernaut y ese sería el final de eso. No importa. El segundo nivel de Rivera debería llamar la atención. El Juggernaut se estrelló contra la barrera repetidamente. Ice y Batch estaban levantadas. Realmente espero que esos dos estén a salvo. Lo último que quería era que uno de ellos se lastimara o algo así. No cuando los estaba conociendo tan bien. Debes hacerlo por la campana del harem. Hazlo por el harem. Uno nunca será suficiente para ti. Eso no es bueno, Zeus. No podía pasar 5 minutos en una situación seria sin tener una frase suya en mi cabeza. Por otra parte, dado que estaba solo escondido en algún lugar, no me sorprendería si estuviera usando su magia de Dios para corromperme en mi tiempo libre. Por otra parte, estaba libre en ese momento. Salto de página. Freya había visto la mazmorra de arriba a abajo. Había explorado este lugar durante tanto tiempo y se había escondido de los otros dioses. Ella y Zeus habían sido el pequeño equipo a batir durante un tiempo. Siempre se habían encontrado en múltiples ocasiones mientras exploraban las profundidades. Fue en un momento en el que se dio cuenta de que Zeus sabía demasiado sobre la mazmorra. Él estaba explicando lo que había encontrado con un simple desliz. Ella tenía un dicho al respecto: es mejor resbalar con el pie que con la lengua. Un resbalón del pie podría causarle daño físico, mientras que un desliz de la lengua podría causar muchos inconvenientes. Podría molestar a un grupo de personas, podría causarle una reacción severa a su reputación o podría traer algo que debería estar oculto. Los labios sueltos hunden barcos, como dicen. Ella lo había emocionado con el tema de los tres grandes. Habían estado hablando de Leviatán, el señor supremo de los mares. Un monstruo que escapó de la mazmorra en la antigüedad, fue derrotado por la familia Zeus. Sus restos se utilizaron más tarde en el proceso de sellar la entrada de la mazmorra submarina cerca de Melen. Eso no era importante, esto era, simplemente le había dicho esta pequeña línea: me dijeron que la debilidad del Leviatán estaba en su espalda justo debajo del cuello. ¿Le dijeron? ¿Quién le había dicho? ¿Quién era su contacto y por qué sabían más que Zeus? También había notado que ella también vio a través de él en ese punto. Por eso se distanció de ella tanto como pudo a partir de ese momento. Volvió a perseguirlo cuando ella y Loki habían perseguido al tonto. Había conseguido que casi toda su familia fuera aniquilada. Tenía muchas ganas de perseguirla, pero el gremio la había detenido. No se le permitió irse. Ese tonto se le había escapado de los dedos más de una vez. Por otra parte, también tenía sentido porque tenía que alejarse constantemente de Hera. Esos dos siempre habían causado algún tipo de problema para ella y su familia. Estaba feliz de que la diosa hubiera seguido a ese idiota de Dios. Fue menos dolor de cabeza para ella. Ahora que Zeus se había ido, ella había ocupado el lugar del mejor perro. Loki estaba detrás de ella, pero una vez que reclamó a Bel, no tuvo dudas de que su posición permanecería. Simplemente estaba haciendo lo imposible en 3 meses. Incluso Otar quedó impresionado con algunos de sus logros. Era uno de los únicos niveles 7 en el mundo. Ahora aquí estaba persiguiendo activamente su deseo. Freya estaba de vuelta en la mazmorra. Un lugar que había puesto en el estante trasero. Ahora todos los viejos recuerdos volvían a ella. Se había perdido la emoción de la batalla, la guerra y la muerte. Ella se lo había perdido todo. Mientras se mantuviera encubierta y no usara sus poderes de diosa, estaría bien. No necesitaba magia para vencer a estos monstruos. Ella despacha fácilmente a un minotauro con un ligero revés. Toda la actividad de los monstruos parecía morir en el 7º piso. No había nada. Estaba vacío y desprovisto de todos los monstruos. Eso fue extraño. Para hacer la materia aún más extraña, no se oyó ningún sonido, sino pequeñas gotas de agua cayendo en los charcos.